capítulo 2, versículos 37 al 40. Con esta parte cerramos el tremendo discurso o predicación del apóstol Pedro, que se inicia en el versículo 15. Vamos a leer desde el verso 37 del capítulo 2 al versículo 40. Siento que ese aire se está apagando cada rato. Dice la palabra del Señor: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Versículo 39: porque para ustedes es la promesa y para sus hijos y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamará. Finalmente, verso 40: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. El maravilloso efecto sobre los predicadores del Evangelio que tuvo el revestimiento o derramamiento del Espíritu Santo el día que el Espíritu de Dios viene con poder sobre la iglesia, lo observamos aquí, en este tremendo mensaje que ya dije, ¿verdad?, del apóstol Pedro. Un hombre cobarde, transformado en todo un león, predicando con poder el Evangelio de Cristo. Eso solo es posible cuando una persona está bajo la unción del Espíritu de Dios, que puede hablar con esa autoridad, con esa soltura, con esa capacidad como lo hizo Pedro. Pero ahora veremos esta mañana otro fruto que viene, por cierto, también del Espíritu Santo, pero sobre todo el impacto ya no en los predicadores, sino en los que oyen el Evangelio. Preste atención a lo que dice ese versículo 37. Dice la Biblia que ellos, los oyentes del mensaje del Evangelio, al oír ese mensaje, dice, se compungieron del corazón. Se compungieron del corazón. Y la palabra compungir aquí es algo así como que sintieron punzada en su conciencia. Es decir, la conciencia de ellos fue impactada por lo que escucharon del Evangelio. Y, por supuesto, al estar en esa situación, en esa condición, hicieron la pregunta: Pedro, ¿qué podemos hacer? Ellos estaban preguntando algo que es muy interesante, porque Pedro les dijo a ellos: ustedes crucificaron al Señor de gloria. Y ellos en su conciencia se sintieron culpables de que ellos habían sido partícipes de ese crimen. Nada menos que crucificar en una cruz al Hijo de Dios. Por eso ellos hicieron la pregunta a Pedro: ¿qué podemos hacer nosotros para poder revertir este daño que hemos hecho, que ha hecho nuestro pueblo? Porque Pedro se dirige en su discurso, el versículo 36, a la casa de Israel. Pedro está hablando ciertamente a Israel, que Israel como nación fue partícipe de la muerte de Cristo. Entonces estos oyentes, por ser israelitas, también miraron que eran culpables de ese atroz crimen, la muerte al Hijo de Dios en la cruz.
Y eso nos lleva a la pregunta, ¿qué podemos hacer? Eso significa que el mensaje del Evangelio, en primer lugar, cala en el corazón del que oye, no en las emociones del que oye. Ese es el problema hoy del Evangelio de la prosperidad, que está dirigiendo su mensaje a las emociones de las personas. Por eso usted ve a las personas que lloran, usted ve a las personas que se caen, usted ve a las personas quebrantadas, pero no abandonan su pecado. Porque ciertamente el Evangelio va a impactar nuestras emociones, porque somos seres diseñados con emociones. Es cierto. Pero esa no es la primera instancia de este mensaje. La primera instancia de este mensaje que Dios quiere lograr es que nuestros corazones, nuestras conciencias sean impactadas por el mensaje del Evangelio de Cristo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Si mi conciencia es impactada, si mi corazón es impactado por el mensaje del Evangelio, significa que ese mensaje me ha convencido de pecado. Que me reconozco culpable de pecar ante Dios. Que aunque yo no estuve hace 2000 años en ese escenario donde dieron muerte al Señor Jesús, yo como ser humano, como parte de la humanidad, como parte de la raza humana, yo también soy culpable de haberle dado la espalda al Hijo de Dios, haberlo rechazado. Por eso ahora Dios me da una oportunidad de que yo rehaga de una u otra manera lo que hice. Quiero decirle algo. Nosotros muchas veces entendemos el Evangelio como que el Evangelio me es dado para perdonar mis pecados ante Dios. Eso es verdad. Pero pocos a veces miran el Evangelio como el Evangelio es la oportunidad que Dios me da. Preste atención. El Evangelio es la oportunidad que Dios me da a mí como pecador para rehacer el daño que yo hice al matar o participar de la muerte del Hijo de Dios. Yo lo había visto así. ¿Sabe? La cruz es sentencia de muerte del Hijo de Dios. ¿Quiénes participaron entonces? El hombre, el ser humano, participando de ese atroz crimen. Cristo no murió siendo culpable, Cristo murió siendo inocente. Así que, hermanos y mis amigos, nosotros derramamos, participamos del derramamiento de la sangre de un inocente. Y no de cualquier inocente, del único que podemos decir es inocente. La sangre que se derramó en la cruz no fue cualquier tipo de sangre, fue nada menos que la sangre bendita del Hijo de Dios. Por tanto, yo soy culpable de ese crimen. Y así ellos se identificaron. Hermano, si nosotros somos culpables de ese crimen que sucedió hace unos días, porque quiero recordarles que Pedro está predicando el Evangelio 50 días después de ¿qué? De la muerte del Señor Jesús. De manera que el evento era casi inmediato. Por eso sintieron ese peso en su conciencia. Nosotros fuimos culpables hace 50 días de este atroz crimen. ¿Cómo podemos rehacer lo que hicimos?
¿Cómo podemos revertir esto? Varones, ¿qué podemos hacer? Bueno, sí, puedes hacer algo. Tú y yo podemos hacer algo. Tú que no has creído en Cristo, puedes hacer algo. Tú puedes revertir ese daño. ¿Cómo? Versículo 38. Arrepientes y bautiza en el nombre del que fue crucificado por ti. ¿Para qué? Para que recibas el perdón. Óigame bien, toda persona, y quizás no le va a agradar lo que voy a decir, pero quiero decirles que no estamos aquí para agradar los oídos, estamos aquí para decir la verdad del Evangelio, porque de eso vamos a ser responsables, o voy a ser responsable el día que esté ante el tribunal de Cristo. Yo no le voy a decir al Señor, no, yo les prediqué a ellos el éxito y que fuera a lo máximo de su potencial. El Señor le va a decir, eso no sirve, eso es basura. Tú tenías que haberle dicho a ellos que mi hijo murió en la cruz por sus pecados y que ellos fueron culpables de este crimen y yo les di una oportunidad de arrepentirse, y tú como pastor de esa iglesia no le predicaste a ellos sobre esa verdad. Tú eres más culpable que ellos. Por eso es esto, hermano, mis amigos, quien no acepta esta oportunidad de venir a Cristo es culpable de juicio, porque no está aceptando la oportunidad que Dios le está concediendo ahora. Es ahora, no es después. Es ahora que el escenario de la oportunidad se ha abierto. El juez es Dios. El crimen fue hecho. Su hijo murió en la cruz. ¿Quiénes son los culpables? Nosotros. Y el juez está ante nosotros. Exijo un culpable de la muerte de mi hijo para que lo vea mejor. Y te estoy dando a ti una oportunidad de rehacer el daño que le hiciste a mi hijo. ¿Cuál es la oportunidad, Dios? Que te arrepientas de lo que hiciste y creas en Él como tu Señor y Salvador. Si lo haces, te declaro inocente. Si no lo haces, eres culpable ante mí y mereces condenación. ¿Lo ve ahora? ¿Está viendo eso ahora? Ese es el Evangelio que pocos están predicando hoy en día. Somos culpables de la muerte del Hijo de Dios. Pero la oportunidad se ha abierto, como se abrió para ellos. Versículo 37. Al oír este mensaje, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué podemos hacer nosotros para revertir el daño que hicimos al Hijo de Dios? Aquí está la oportunidad. Arrepiéntete y cree en Jesucristo para perdón de tus pecados. Y esto de pecado es algo que siempre es bueno recordar, porque ciertamente nosotros teológicamente decimos pecado es errar al blanco, es decir, no apunté bien. Eso es solamente un concepto muy sencillo del pecado. Pecado es: soy culpable ante Dios, he dado muerte al Hijo de Dios, me espera un juicio eterno, y al final de ese juicio habrá condenación para mí. ¿Cómo puedo revertir esto, Señor?
otra vez, arrepiéntete y cree en el Hijo de Dios. Esta es la oportunidad en la mañana de hoy para todos nosotros. Amén. Ese corazón de piedra, ese corazón que dice: yo no necesito el Evangelio, porque yo no me considero pecador. Yo soy un buen hombre, una buena mujer. Yo trabajo todos los días. Yo no robo a nadie. Yo no miento, ni siquiera tengo vicio. No participo como otros de maldades. Eso no me hace exento de culpabilidad. Eso solamente en un momento dado es un argumento para yo decir: no necesito el Evangelio ahora, pero sí necesitas el Evangelio. Cuando alguien va al médico, lo hemos ilustrado, ¿verdad? El médico no le dice: bueno, usted vino aquí a hablar conmigo, por tanto esto es lo que usted debe tomar. Tantos miligramos, tantas pastillas, qué sé yo, tantas inyecciones. El médico no dice eso. Porque si el médico hace eso, usted va a decir: ¿y por qué yo debo tomar eso? El médico evalúa la situación y el médico hace un diagnóstico. Y el médico te va a decir: mi amigo, mi amiga, la situación está complicada. A usted le está ocurriendo esto y esto, y esto le está afectando esto, y esto va a seguir así, esto. ¿Y usted qué le dice al médico? ¿Qué usted le pregunta al médico? ¿Qué usted le pregunta al médico? ¿Qué debo hacer? ¿Qué hago? Y el médico le da una solución. Bueno, ahora, a partir de este momento, usted tiene que seguir este tratamiento al pie de la letra si usted quiere salir de esa enfermedad. Y usted, cuando sale del consultorio, usted desecha la receta. Usted se va de cabeza, si tiene los recursos, inmediatamente a la farmacia. Y la vida cambia, el estilo de vida cambia en nosotros, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque en ese momento reconocemos lo valioso que es la vida. En ese momento usted se da cuenta que la prioridad de usted es vivir. Y si tenía algo para otra cosa, las prioridades cambian. Porque ahora tiene que destinar ese recurso para enfocarse en salir adelante de esa crisis, de salud. ¿Sí o no? A menos que usted quiera ignorarlo. No, a mí no me está pasando nada. Yo sigo mi ritmo de vida. ¿Significa que la enfermedad se detiene? No, va a seguir. Por eso, cuando predicamos el Evangelio, tenemos que decirle a la gente: ¿por qué necesitas creer en Cristo? Porque hay condenación, porque viene un juicio, hay condenación final. Necesitas recibir a Cristo. Si no digo esa verdad, la gente dice: bueno, yo necesito el de Cristo. Sí, lo necesito. Hay condenación, hay juicio, si no aceptamos este mensaje del Evangelio. Número 2, tras convicción de pecado, Dios manifiesta en el corazón de la persona gracia salvadora. Por eso ellos llaman a Pedro hermano, como el carcelero de Filipo. ¿Usted recuerda la historia del carcelero de Filipo? ¿Sabe a quién me refiero? Hechos capítulo 16. El carcelero gritó a Pablo: señores, ¿qué haremos para ser salvos? Es lo mismo. ¿Qué podemos hacer para ser perdonados? Y ahí vimos la respuesta de Pedro. Pero Pedro le da una respuesta a gente judía
que ya creía en Dios. ¿Sí o no? Porque ellos eran judíos, creían en Jehová. El judaísmo era su religión. Nótese que la respuesta de Pedro es muy específica. No que crean en Dios, sino, versículo 38, que se arrepientan de sus pecados, que se bauticen en el nombre del Señor. ¿Para qué? Para perdón de pecados, y recibirán el Espíritu Santo. Este no es un mensaje, cree en Dios solamente. A veces podemos predicar el mensaje del Evangelio así de manera muy sencilla. Tú tienes que creer en Dios. La gente te va a decir, ya yo creo en Dios. El Dios que tenemos aquí en nuestra mente, cada uno tiene un Dios, entre comillas, en su conciencia, a su manera. Yo creo en Dios. ¿Por qué usted cree que la gente, cuando pasa frente a un templo católico, lo pasa en la mañana, a primera hora que va hacia sus labores, por qué usted cree que la gente se hace la señal de la cruz? Porque cree a su manera en Dios. ¿Por qué usted cree que cuando la gente se le habla algo de la bendición, que Dios te bendiga, la gente dice amén, que significa así sea? ¿Y por qué se ha hecho tan popular hoy en día que la gente maneje esa expresión, que el Señor te bendiga, que Dios te bendiga? Porque de una u otra manera todos creen en un Dios. Pero el Dios de la Biblia no es cualquier Dios. El Dios de la Biblia, vuelvo otra vez, está diciéndonos: mi hijo ha sido muerto, ustedes son culpables, merecen condenación por el terrible crimen, pero les concedo una oportunidad. Arrepiéntanse y crean en Él, y les perdono. Y lo que Dios hace cuando nosotros creemos en Jesús es que Dios toma al crucificado y lo pone delante de nosotros, no atrás de nosotros, delante de nosotros, para que entienda la ilustración. Y es lo siguiente: al estar el crucificado delante de nosotros, Dios nos mira a nosotros ¿a través de quién? A través de Cristo. Y es en Cristo que Dios nos perdona. Es en Cristo que Dios nos ama. Es en Cristo que Dios tiene paciencia para con nosotros. Es en Cristo que en la medida que tú avanzas en la vida cristiana, es en Cristo que Dios te va a perdonar cada acto de pecado que haga. Por eso necesitas creer y recibir a Cristo, porque es en Cristo y solo en Cristo la única garantía que tenemos delante de Dios, que Él nos perdone a nosotros. No hay más para nosotros. Estos días hicimos un examen a un grupo de estudiantes que están en un diplomado en teología, y una de las preguntas del examen, 60 preguntas, una de las preguntas del examen, ya los de consejería se están preparando para responder. 17 estudiantes del diplomado en teología. Una de las preguntas fue: ¿cuál es la expresión más importante que aparece en el Nuevo Testamento? Y había varias opciones, y muchos colocaron una cosa, otra cosa, y pocos colocaron en Cristo. Aleluya. Es en Cristo que Dios te ama, mi hermano. Es en Cristo que Dios te ha perdonado. Es en Cristo que Él te ha aceptado. Es en Cristo que Él ha mostrado su misericordia. Es en Cristo y solo en Cristo que Dios siempre, siempre, siempre te va a recibir como su
hijo o su hija. Por eso Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo. Aleluya. Hay importancia que nos presenta la palabra de Dios. Por eso Pedro, cuando cierra prácticamente su sermón, su predicación, en el versículo 36 al final, no sé si lo ha notado, él cierra su mensaje diciendo acerca del Señor Jesús: Dios le ha hecho Señor y Cristo. Para decirnos que la expresión Señor en el griego, curio, significa tres cosas. Una, Cristo es el soberano de los soberanos. Dos, a Él le pertenecen todas las cosas. Y tres, solo Él es digno de toda gloria, toda alabanza y toda honra. Él es el Señor absoluto. Él es el Señor. Por eso, en la sinagoga, en aquellos tiempos, cuando el Señor aparece, interesante, había un endemoniado en la sinagoga de los judíos, pero nadie lo había notado. Él estaba allí tranquilo entre los hermanos, nadie lo había notado. Pero cuando el Señor irrumpe en la escena, se declara y dice: ¿a qué has venido? Oh, yo sé quién eres tú, el ungido, el santo de los santos. Gloria a su nombre, Dios, porque eres el Señor. Cuando usted reprende a un endemoniado, porque usted dice: en el nombre de Jesús, fuera. Y si usted cree, saldrá. Es en Cristo, curio, Señor. Y Cristo es la expresión griega de la otra expresión judía, Mesías, ungido, el único ungido, el santo de los santos, el ungido de los ungidos. Recuerda también a los endemoniados de Gadara. Cuando vieron al Señor: yo sé que tú eres el ungido de Dios. No nos envíes al abismo. Cuando los demonios se levantaban para decir: tú eres, el Señor decía: calle. Y callaba. A su nombre. Cuando estaban los apóstoles, recuerden la barca y todo iba en zozobra: Señor, despiértate que nos hundimos. El Señor se levantó, miró el escenario y dijo al viento: cesa, al mar: cesa, enmudece. Y todo volvió a la calma. Y los apóstoles se decían: ¿quién es este que hasta el mar y el viento le obedece? Por ello, el curios, el soberano Rey del universo. Por eso, hermano, quien camina con Cristo y en Cristo no tiene que tener temor, porque el Señor es soberano sobre su vida. Y ciertamente es una de las expresiones más declarativas del Antiguo y Nuevo Testamento: no temas. No temas, porque yo estoy contigo. No temas, porque yo soy tu Dios. No temas, porque yo soy quien te defiende. No temas, porque yo soy tu proveedor. No temas, porque yo soy tu sanador. No temas, porque yo soy quien te da fuerza. No temas, porque yo soy tu roca. No temas, porque tú estás en mí, en Cristo. Y la iglesia: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno, del mismo diablo, no prevalecerán contra ella. ¿Por qué?
Cristo es quien sostiene a su iglesia. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, ¿no cree usted el valor que tiene la oración cuando oramos al Señor? Tiene que creer, tiene que creer. Nótese también el ánimo que Pedro le da a ellos para que cumplan con estas condiciones. Versículo 38, otra vez. Promete Dios perdonar nuestros pecados. Promete Dios que recibiríamos el Espíritu Santo, que no es recibir algo, recibir la tercera persona de la deidad, Espíritu de Dios sobre la vida de sus hijos, dentro de sus hijos, nada más. Y promete el Señor en el verso 39, porque esta promesa es para ustedes y para sus hijos, pero no solamente para sus hijos, sino también para todos los que están lejos y para todos cuando el Señor nuestro Dios llamare. Por eso yo creo que la salvación ciertamente es incondicional, porque es Dios quien la ofrece. Pero creo que la salvación está abierta a todos. Otra vez, versículo 39. Porque para ustedes, léalo conmigo, es la promesa. ¿Y para quién más es la promesa de salvación? Para sus hijos. ¿Y para quién más? Para todos los que están lejos. ¿Y para quién más? Para todos cuantos el Señor llamará. La salvación está abierta. El perdón está abierto. Aleluya. Porque en Cristo hay gracia suficiente para todo tipo de pecado y para cada pecador. En Cristo hay gracia suficiente para todo y cada uno de nuestros pecados y para cada pecador, así como también hay gracia suficiente para cada hijo de Dios. ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es la condición sobre nuestros pecados? ¿Cuál es la condición para perdonar nuestros pecados? Arrepentimiento y creer en el Hijo de Dios. No hay otro. Por eso ahora otra pregunta. ¿Cuál es el pecado entonces que no se perdona? Si decimos que Dios perdona todo tipo de pecado, y si decimos que la condición para perdonar el pecado o todo tipo de pecado es arrepentimiento y fe en el Hijo de Dios, entonces, ¿cuál es el pecado que Dios no perdona? El que no se confiesa, el que no hay arrepentimiento. Tiene que balancear en ver las dos cosas. Número uno, ¿Dios perdona todo tipo de pecado? Ayúdeme. ¿Cuál es la condición? Que te arrepientas y creas en el Hijo de Dios. Número dos, ¿hay algún pecado el cual Dios no pueda perdonar? Si no te arrepientes y no crees en el Hijo de Dios. Ese es el pecado que Dios no puede perdonar, el que no se confiesa. Así que quitémonos esa ilusión. No, Dios me puede perdonar y Dios me va a perdonar. Arrepiéntete y cree en el Hijo de Dios.
Y dice la Biblia finalmente, en el verso 40, que con muchas palabras Pedro les testificaba y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Es una época de mucho relativismo moral el que estamos viviendo. Por eso necesitamos conservar el valor absoluto del Evangelio de Cristo. Y el resumen es esto, otra vez, para que no se lo olvide. Fuimos culpables de la muerte del inocente, de todos los inocentes. Derramamos como ser humano en su género del ser humano, derramamos sangre inocente, la sangre del Hijo de Dios. Dios es el juez justo. Está mirando el atroz crimen que se hizo. Está mirando a los culpables que somos nosotros y nos está dando una oportunidad. No que le demos una explicación, porque Él conoce todas las cosas. El día del juicio nadie va a decir: Señor, lo que pasó fue que yo no quise creer en esto, lo que pasó es que yo no entendí bien el Evangelio, lo que pasó es que yo fui a una iglesia equivocada, lo que pasó es que yo no leí bien la palabra. No va a haber excusa. Por eso Dios nos está mirando y nos ofrece una oportunidad. Mataron a mi hijo, ustedes son culpables, les ofrezco una oportunidad. Arrepiéntanse de ese crimen y crean en Él como Señor y Salvador. ¿Lo aceptan? Sí, Señor. Lo aceptan. Creen que Cristo es el Señor y es el Salvador. Y Dios derrama su perdón sobre nosotros y nos recibe como sus hijos. Y ahora el crucificado es trasladado y puesto delante de nosotros. Y es en Cristo que el Señor nos acepta. Y es en Cristo que el Señor nos ama. Y es en Cristo que Dios nos aprecia. Gracias. Aleluya. Por eso esta mañana hago este llamado. Si estás entre nosotros y no has creído en el Señor, hoy es el día de tu salvación. Voy a invitar a orar a todos en la mañana de hoy. Y si este mensaje es para ti y quieres hoy creer en el Señor Jesús, yo te invito a que te pongas de pie para orar por ti. Aleluya. Aleluya. ¿Quieres que oremos por ti para reconciliación y arrepentimiento? Pasa aquí, ¿no? ¿Quieres venir a acompañarme?